Buenas noches, Glenn. Me llamo Joaquín y soy de México. Específicamente nací y crecí en Campeche. Y aprendí justo a tiempo a hacerle caso a las advertencias de mi abuela. Ella vivía conmigo y mis padres cuando era más joven. Y por aquel entonces me repetía unas palabras sabias, pero cargadas de superstición. Si ya te acostaste, no salgas. No hay ninguna fiesta que valga la pena. La noche no tiene nada bueno. Sin embargo, yo tenía 21 años, con mi primer auto y no había nada en este mundo que evitara que yo saliera a manejar. Cualquier pretexto era bueno para salir a la calle, incluso a las 2 de la mañana, convencido de que los miedos de mi abuela eran cosas de vieja. La noche del 29 de octubre cayó viernes, pero yo no pensaba salir, ya que me sentía cansado por los exámenes de la universidad. Ya me había bañado, traía mi ropa de dormir puesta y veía televisión en mi cuarto. Eran creo que las 12 cuando sonó el teléfono. Era una llamada de Reinaldo, uno más del grupo de amigos de la universidad. Pensé en no contestarle, hacerme el dormido, pero... bueno, al final tomé el teléfono y le contesté con flojera. ¿Qué pasó, Rey? Hubo un silencio raro, como si la llamada viniera desde un cuarto demasiado grande. Luego escuché su voz, apagada como envuelta en algodón. Joaquín, vente a la fiesta en casa de Julio. Está buena. Ven. Recordé que Julio, otro de nuestros amigos, había hecho una fiesta de Halloween, con disfraces y todo eso, pero yo ya tenía pensado no ir. Me dije que igual podía presentarme con una máscara vieja o algo así, y le pregunté a Reinaldo si él ya iba en camino, pero no dijo más. Nada de bromas, nada de presiones, solo eso, un mensaje plano. Me burlé de la manera tan rara de hablar que tuvo, pero tampoco respondió. Solo colgó. Me quedé viendo la pantalla del teléfono, sin entender si acaso se había molestado por burlarme de su voz. Y luego me quedé viendo el techo pensando si ir o no. Al final las ganas de salir me vencieron, y me dije que total, la casa de Julio estaba cerca. Apagué la televisión, me vestí a oscuras y salí sin hacer ruido de la casa. No quería molestar a mi mamá ni a mi abuela. Ya en la calle, me golpeó el olor a salitre, ya que vivo en un lugar costero. Y fue entonces cuando lo vi, un sopilote negro planeando sobre el tramo de mi cuadra. Lento. A esa hora no vuelan, quiero decir, no soy ornitólogo, no sé nada de pájaros, pero nunca, jamás, había visto un sopilote volando tan tarde en la noche. Y ese detalle que en otra circunstancia me hubiese resultado irrelevante, logró erizarme la piel. Miré el reloj. Vi que eran las 12:30 y me sacudí la incomodidad antes de subirme al auto. En cuanto encendí el auto, me cayó encima un nervio extraño, como una inquietud que me estaba apretando el pecho y la espalda. Era la primera vez que sentía algo así en mi vida, como si me temblaran los órganos por dentro. De hecho, sentí que se me apretaba el estómago y se me aceleraba el corazón, pero no entendía a qué se debía esto. Me dije a mí mismo que estaba haciendo ridículo y me fui de mi casa. Tomé la avenida y para ser viernes a las 12 de la noche me sorprendí al ver que no había un alma en la carretera. Intenté poner música y pensar en otra cosa, pero los nervios me estaban superando. A unos 10 o tal vez menos de la casa de Julio, el volante casi se me resbalaba de las manos por el sudor y los dedos me hormigueaban. La sensación de inquietud no se me iba. Todo lo contrario. Crecía con cada metro que recorría hasta que llegué a un semáforo que cambió a rojo. Frené y sentí que los frenos los tenía largos. Tuve que bombear muchas veces para detenerme. Y tuve un mini ataque de pánico al ver a otro auto, el primero de la noche, pasar volando por la vía contraria. De pronto recordé al buitre. No sé si porque empecé a interpretarlo subconscientemente como un mal presagio o algo así, pero se me quedó la imagen clavada en la cabeza, de ese pájaro negro volando sobre mi calle justo cuando estaba por salir. Quise distraerme llamando a Reinaldo para confirmar la dirección, como si no supiera dónde vivía Julio.
La verdad solo quería hablar con alguien. Busqué su chat. Abrí el registro de llamadas. La última llamada era la de mi mamá, varias horas antes. No había rastro de Reinaldo. Revisé WhatsApp, Telegram, hasta revisé Instagram a ver si habían implementado alguna modalidad de llamada. Pero no. No había rastro de la llamada que Reinaldo realizó esa noche. Probé de nuevo, buscando su número en mi agenda y le marqué. Llamada en espera. Vuelvo a marcar, pero nadie me contestó. Y de nuevo, esa inquietud entre pecho y espalda que apenas me dejaba respirar. Ese temblor incontrolable en las manos e incluso un pequeño dolor de cabeza. No pude seguir ignorándolo. Bajé la velocidad. Me orillé en la carretera. Un frío sin sentido me entró por las manos, como si las hubiese metido en agua helada. Revisé otra vez el registro, tercamente, pero solo salían las 2 llamadas fallidas que yo le acababa de hacer. Del resto, nada. Volví a mirar a mi alrededor y sentí que la noche estaba rara. Vacía, silenciosa, aunque fuera viernes. Pensé en la voz apagada de Reinaldo, y se me ocurrió que quizás había sido una llamada trampa de algún estafador o algo así. No me juzguen. Solo estaba buscando explicaciones, por tontas que fueran. De pronto pensé en mi abuela y su frase, y me dije que era suficiente por esa noche. Aprovechando que la carretera estaba vacía, di la vuelta en U, y regresé a casa con la radio apagada, concentrándome en el camino, y con el deseo creciente de llegar cuanto antes a mi casa. Estaba asustado. Al llegar al fin, a mi casa, estacioné el carro, y mi abuela salió a regañarme, porque me escuchó llegar, diciéndome lo mal que había hecho al salir de noche sin avisar. Le di la razón, y me aguanté mi regaño mientras me preparaba algo de comer. Total, una parte de mí estaba agradecida de haber vuelto sano y salvo a mi hogar. Me metí a la cama, y me dormí casi de inmediato, como habría tenido que ser desde un principio. En la mañana mi teléfono amaneció con 5 llamadas perdidas y unos 12 mensajes, sin contar todos los mensajes que había en el grupo de amigos de la universidad. 3 de las llamadas eran de Julio y otras 2 de unos amigos. Abrí los mensajes de Julio y leí con atención estas exactas palabras. Hermano, Rey tuvo un accidente anoche en su carro. Chocó contra un poste. Me quedé sin aliento, y mi primer instinto fue preguntar si estaba bien, pero el siguiente mensaje desvaneció mis dudas. Falleció, hermano. Llamé con la garganta dura a Julio, y llorando me dijo que se había enterado por la mañana, cuando todos se iban de la fiesta. Del susto se le pasó la borrachera y todo. Al parecer Reinaldo había dicho que iba en camino, pero nunca llegó, y Julio asumió que se arrepintió y se devolvió para su casa. La realidad. Reinaldo perdió el control de su auto y se partió la frente contra el tablero a eso de las 11 de la noche. Fue inmediato, según le dijo el familiar que le avisó, un momento antes de pedirle que contactara a todos sus amigos de la universidad. Al escuchar esto se me descompuso todo el cuerpo. Me sentí mareado, tembloroso, e incluso pensé que me iba a dar fiebre. Pensé que debía ser un error, que estaban confundidos, ya que yo había recibido la llamada de Reinaldo a eso de las 12, una hora después de que él perdiera la vida. Fui a la cocina tambaleándome y tragué agua del grifo como si hubiese estado en un maratón. Y cuando regresé al cuarto y luego de pedirle a Julio que me avisara de cuándo sería el funeral y todo eso, procedí a buscar como un loco cualquier punto donde pudiera encontrar el registro donde constaba que Reinaldo o alguien más me había llamado a eso de las 12. No puedo explicarles cuántas veces revisé el registro de llamadas. Simplemente no existía tal registro. En lo que respectaba a mi teléfono, esa llamada con Reinaldo jamás existió. Sentí que el piso temblaba debajo de mí, y sin motivo aparente recordé al sopilote volando por mi calle durante la noche. Recordé el frío en las manos, la voz apagada y monótona de Reinaldo, esa sensación de peligro. Y entonces entendí.
Entendí que lo que me habló esa noche no era Reinaldo. Era otra cosa usando su nombre para sacarme de la casa. Podría decir que lo soñé, que me sugestioné con la fecha porque últimamente había visto muchos videos de miedo, he escuchado muchas historias de terror, o incluso podría decir que confundí horarios, o que mi teléfono falló. Podría decir muchas cosas para darle una explicación lógica de lo que pasó. Aunque ya les digo yo que mientras más rebuscada es la explicación lógica, más creíble resulta la explicación sobrenatural. Al final, no importa qué explicación me dé a mí mismo para decir que no hubo algo sobrenatural involucrado. Hay dos que no puedo negar ni explicar. La llamada que escuché con la voz de Reinaldo y el hueco que dejó, sin ningún registro. Todo lo que vino después, los mensajes, la hora del accidente, encajó con una exactitud que me hizo sudar frío y me hace preguntarme, si no hubiera dado la vuelta, si hubiera seguido de largo mi camino, rumbo a una fiesta a la que en primer lugar no quería ir, ¿cuánto tiempo hubiese tardado en tener un accidente similar? Tengo la sensación de que esa noche yo también me hubiese ido con Reinaldo al otro barrio. Esa tarde fui a ver a mi abuela. Estaba acostada en una hamaca que le colgamos en el patio, con el rebozo en los hombros, y aunque ya estaba al tanto de todo lo que había pasado con mi amigo, no me hizo preguntas ni me regañó. Le serví un café y me quedé callado. Al rato me dijo sin verme, «Qué bueno que te regresaste, mijo». Lloré, no por miedo, sino por esa mezcla de cariño y rabia que solo deja la muerte temprana de un amigo. Reinaldo era un tipazo, fiestero como cualquiera de nuestra edad. Era inteligente, estudioso. Tenía una novia a la que quería, y sus padres velaban por él. No es justo que se lo hayan llevado tan joven, pero la vida a veces es así, rápida y cruel. Al día siguiente fui a su velorio, le di el pésame a su familia y me reuní con todos nuestros amigos de la universidad, riendo y llorando mientras recordábamos anécdotas de los últimos 3 años. La funeraria estaba llena de gente que lo estimaba. Le dejé flores, fui a sus misas, rezando por él con el corazón en la mano y dando gracias porque, pese a todo, no me fui con él. Desde entonces, y salvo casos de extrema urgencia, como una madrugada donde una vecina me pidió que la llevara al hospital con su padre, porque el señor estaba teniendo un ataque de asma. No salgo de mi casa por la madrugada, cuando ya estoy dormido o en mi cama. Ninguna fiesta, ninguna chica, nada, nada lo vale. Incluso me quedó un tic nervioso cada vez que escucho sonar mi teléfono por la madrugada, o cuando veo sopilotes volar a una hora que me parece rara. En fin, esa fue mi historia. Gracias por escucharme. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Así que tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un trato. Buenas noches, comunidad, y buenas noches, Glenn. Mi nombre es Juan Carlos, y hoy quiero contarles una historia que me llena de dolor y tristeza, pero que siento que es necesario compartirla. Soy de Honduras y escribo esto para los muchachos que creen que la noche es un terreno sin peligros, y no busco asustar por gusto, ni decirles que no salgan a divertirse porque yo también salí de fiesta y bebí. Solo quiero que lo piensen 2 veces antes de salir cuando ya están acostados. A veces es mejor quedarse donde uno está, en lugar de salir a buscar a la calle lo que no se te ha perdido. Verán, yo tenía una hija, Evelyn, de 26 años. Era inteligente, trabajadora, cumplida con todo.
y al mismo tiempo inquieta. Bastaba que una amiga tocara la bocina y ella ya estaba buscando las llaves. Nunca le gustaron los no, ni los mejor mañana. Pero bueno, ella era una muchacha independiente, y aunque vivía en mi casa aún, ni mi esposa ni yo quisimos imponerle reglas estrictas como si fuera una adolescente. Sentí que no nos correspondía volver a tomar ese rol. La noche en la que pasó todo, ella nos habló desde el cuarto, asegurándonos que no saldría, que estaba cansada y le dolía la cabeza. Mi esposa y yo nos miramos, agradecidos por ser testigos de esa rareza. Cerramos la casa, apagamos luces y nos acostamos tranquilos, con ese alivio tonto de saber que tus hijos se quedaron en casa. A las 2 de la mañana me despertó el sonido de mi teléfono. El nombre de Evelyn en la pantalla me golpeó como un puñal en el pecho. Solo quien sea padre puede ponerse en mis zapatos en ese momento. Contesté en voz baja para no despertar a mi esposa, y me levanté. Caminé descalzo por el pasillo y empujé la puerta de su cuarto mientras decía su nombre. La ventana estaba cerrada, su closet abierto y su cama, descendida y vacía. Entonces escuché al otro lado de la línea su respiración entrecortada, y esa frase que todavía me rompe el corazón de solo pensarla. Papá, ayúdame. Algo me está persiguiendo. No eran sollozos de capricho, eran lágrimas con miedo. Podía sentir cómo se le estaba quebrando la voz mientras oía el motor de su auto y la brisa que le entraba por la ventana. Me clavé el teléfono al oído y le hablé con una calma que no tenía. Le dije que bajara la velocidad, que se fuera directo a una jefatura de policía, a una gasolinera, a cualquier sitio iluminado con gente, ya que asumí de inmediato que la estaban persiguiendo ladrones, basura humana, cualquier malintencionado. Pero me equivocaba. No es gente, papá, me dijo mi hija temblándole la voz. Es otra cosa. No la entendí, pero la dejé hablar, y me explicó la historia más extraña que he oído. Me contó llorando que sí había salido, a eso de la 1 de la mañana, que iba a encontrarse con una amiga, y que para cortar camino tomó una carretera secundaria, sin casas ni postes cerca. Un camino oscuro que yo jamás he recorrido de noche. A los pocos kilómetros algo apareció en mitad de la vía. No tuvo tiempo de frenar, pero aún así no chocó. Me dijo que era una sombra negra, como un hombre, pero que no pudo verlo bien porque todo pasó muy rápido. Evelyn me explicó que no escuchó nada, ni golpes en el capó ni en el parabrisas. Simplemente pasó por encima y no sonó. Nada. Detuvo el carro más adelante. Se bajó con el celular como linterna, lista para llamar a emergencias. Pero no había cuerpo, ni ropa, ni siquiera un perro. Nada. Solo la luz de su teléfono temblando en el asfalto de una carretera oscura y vacía. Volvió a subirse, arrancó, y ahí empezó lo raro. Cada cierto tiempo, a la orilla de la carretera, la misma sombra aparecía, quieta, de pie, mirándola pasar fijamente. Mi hija me contaba esto llorando en pánico. Ella apretaba el volante, pasaba, y 100 metros después otra vez la misma sombra, pero más cerca de su carril. Es como si me adelantara por el monte, papá, me dijo llorando mientras escuchaba rugir el motor de su auto. Desde ahí podía saber que estaba conduciendo demasiado rápido, y se me apretó el corazón. La voz se le quebraba, y yo le decía que se calmara, que bajara la velocidad. Quise explicarle que todo tenía explicación, que iba cansada, que seguro el susto del principio la estaba haciendo ver cosas y que por favor bajara la velocidad. Pero no me escuchaba, presa del pánico. Y como si no fuera suficiente, pude escuchar con claridad como algo, tal vez piedritas, golpeaban su parabrisas. Ella gritó e hiperventilaba, mientras yo le rogaba a mi hija que no me colgara. Sígueme hablando, le pedí mientras volví al cuarto para ponerme los zapatos y buscar mis llaves. Dime por dónde vas, no cortes,
Yo te voy a ir a buscar. No puedo ver bien, papá. Se me mete a la luz. Susurró, como si no quisiera que algo más la escuchara. Le pedí que pusiera luces intermitentes, que mantuviera el carril, que se frenara, que yo ya iba para allá, que no reaccionara si volvía a ver la sombra, que contara, que respirara. Le dije todo lo posible para calmarle, cada consejo, cada mínima palabra que pudiera servir para que bajara el ritmo mientras corría a mi auto. Ella obedeció. Me dijo que lo volvió a ver y que intentaría detenerse más adelante, cuando se alejara lo suficiente. Pero de pronto la línea hizo un chasquido, como cuando el viento se cuela en el micrófono. Luego, nada. Solo mi voz volviendo sola por el auricular. Llamé de nuevo. No contestó. Llamé a su amiga, a la chica que en primer lugar la llamó para hacer que saliera de su casa. Ella dijo con tono inocente que Evelyn nunca llegó. Desperté a mi esposa con la verdad más corta y menos cruel que encontré. Evelyn salió. Voy a buscarla. Bajé las escaleras de mi casa sin sentir las piernas como unidad, pidiéndole a Dios que si alguien moría esa noche fuera yo y no mi hija. Tomé la ruta que ella usó, esperando ver su auto aparcado en cualquier momento. A esa hora las lomas parecían más altas, los árboles más cerrados. Paré a una patrulla en el camino para decirles lo que le había pasado a mi hija, y ellos decidieron adelantarse. Les agradeceré toda mi vida que no me dejaran solo, que me tomaran en serio. No la encontré yo, la encontraron ellos y unos bomberos, 20 minutos después de que se cortó la llamada. Me lo dijeron en la orilla de la carretera, con las luces azules dibujando sombras extrañas a orilla de la carretera. Se volcó en una recta. No había huellas largas de frenado. No había otro vehículo involucrado. No había alcohol en el aliento, dijo el paramédico que la revisó primero. La llevaron en ambulancia y yo manejé detrás sin saber cómo decirle a mi esposa. Mi hija murió antes de llegar al hospital de un traumatismo cráneoencefálico. Los días siguientes fueron extraños, algunos largos como semanas y los otros tan cortos como un pestañeo. Mi hermano vino de otra parte del país para ayudarme, y aunque intenté ser fuerte para mi esposa, me convertí en un muñeco que firmaba donde le decían para que el proceso simplemente terminara. No sé cuántos papeles firmé, ni a cuántos familiares avisé. Y al fin, luego de una semana, vi su asiento vacío en la mesa, encontrar el peine en el baño con sus cabellos todavía enredados, y ni mi esposa ni yo podíamos dejar de llorar. Después llegó el informe de autopsia diciéndome lo que era obvio. No había alcohol ni drogas en su sistema. Tenía el cinturón puesto, su auto funcionaba bien. Perdió el control por causa no determinada. Eso escribieron. No determinada. Yo no discuto con los papeles, y la verdad agradezco que no buscaran echarle la culpa a ella. Eso hubiese sido fácil. Yo, en cambio, sé lo que escuché. Sé cómo respiraba mi hija, sentí el miedo en su voz, y sé que algo que no era de este mundo, la siguió por la carretera. Se obsesionó con ella, y no dejó de seguirla hasta que nos la arrebató. No sé qué nombre le pondrían ustedes. Sombra, aparecido, espanto de camino. Yo solo sé que esa maldita cosa terminó con la vida de mi hija. Naturalmente me quedé con muchas preguntas. ¿Por qué a ella? ¿Por qué esa noche justo si nos había dicho que no saldría? ¿Por qué me llamó a mí y no a su amiga? Son preguntas que me mortifican y que nunca me dejarán en paz. Pero bueno, a modo de catarsis, también decidí compartir esta historia, en parte como legado y en parte como una advertencia, sobre todo para los más jóvenes que leen esto con las llaves en la mano. Si ya se acostaron, si ya decidieron no salir, no salgan. Si el cuerpo les dice que no, háganle caso. Si la carretera está vacía y el atajo es oscuro, tomen el camino largo. Y si ven que el faro ilumina algo extraño, no sigan.
regresen a su hogar. Evelyn era de las que podían con todo. Y aún así, esa noche no pudo. No la venció la imprudencia ni una copa de más. La venció la mala suerte de toparse con algo que no debía. Y aunque esta historia tiene un tinte sobrenatural, los errores tienen muchas formas, pero los desenlaces siempre son igual de trágicos. Por eso escribo esto, para que a otra madre no le despierten con un "voy a buscarla", para que a otro padre no le tiemble la voz cuando diga el nombre de su hija en una jefatura. Eso es todo. Continuamos. Buenas noches, comunidad del sector del terror. Y hola, Glenn. Espero que consigas un espacio para compartir mi historia. Quienes nos hemos criado con nuestros abuelos sabemos los paternales y protectores que pueden llegar a ser. Y bueno, no podría haber pedido una mejor figura paterna que la de mi abuelo Omar. Era un hombre sabio, protector, y siempre me dio excelentes consejos. Solo que creo que esta vez se excedió. Dedico esta historia a su memoria y le mando un abrazo enorme allá donde se encuentre. Primero, un poco de contexto. Me llamo Elisa, tengo 29 años y soy estudiante de una maestría. También trabajo como diseñador en departamento de marketing de una empresa. Me va bien, gracias a Dios y gracias a mis abuelos, que procuraron darme todo lo que ellos no tuvieron y lo que mis padres no pudieron darme al haber muerto prematuramente cuando yo tenía 2 años. Giros de la vida, supongo. Perdí a mi abuelo Omar cuando tenía 25 y ahora solo vivo con mi abuela. Ahora, todo esto sucede a principios del año 2023. Creo que era enero o febrero, y aquella noche llegué de la universidad a eso de las 9, agotada. Me cambié y me eché en la cama con la intención de cerrar los ojos 5 minutos, ya que tenía que leer algunas cosas para la universidad. Esos 5 minutos se convirtieron en 2 horas, y cuando reaccioné eran las 12 de la noche. Busqué mi teléfono para ver si había recibido mensajes, y ahí noté el hueco en la mesa. No estaba mi teléfono. Me levanté medio dormida y empecé a revisar toda la casa. Busqué en la sala, la mochila, la cocina, el baño. Busqué en mi coche en todas partes. Nada. Volví al cuarto, encendí mi PC de mal humor, y ahí vi el mensaje por Instagram de una amiga que me dijo que había olvidado el teléfono en la universidad, pero que no me preocupara. Ella lo tenía. Podrán imaginarse mi alivio al leer eso, aunque no demoré un segundo en escribirle, preguntándole si lo podía ir a buscar de una vez. Verán, no es que sea demasiado intensa o algo así, pero mi teléfono es mi blog de notas, mi cuaderno de apuntes, mi agenda, todo. No puedo trabajar sin mi teléfono, así que era indispensable que lo tuviera para la mañana siguiente, o al menos me convencí de eso. Mi amiga se extrañó, y como tenemos bastante confianza, no dudó en demostrarme lo extraño que le parecía que yo estuviera tan desesperada por recuperar mi teléfono. Me dijo que estaba bien, y sin despertar a mi abuela me puse unos zapatos y me fui manejando hasta su casa sin despertar a mi abuela. Ahora, hay otro pequeño contexto que deben saber. Mi abuelo Omar, que en paz descanse, siempre me daba consejos, uno tras otro, sin falta, y se molestaba mucho cuando yo no le hacía caso. Siempre decía, uno no aprende de experiencia ajena o algo así, dando a entender que yo era tan necia que, hasta que no me golpeara yo misma con una pared, no aprendería, sin importar cuántas veces él me lo advirtiera. Tenía razón, pero eso no es importante ahora. Lo cierto es que uno de esos tantos consejos era: jamás salgas de tu casa cuando ya estés en la cama, porque no hay nada bueno en la noche. Es una superstición bastante común, a decir verdad, pero digamos que yo no me lo tomé con la seriedad que debía. Salí sin avisarle a nadie más que mi amiga que iba en camino. Y otro detalle es que tomé un teléfono de repuesto que guardaba en mi gaveta, el anterior al que tenía.
Ahora, la verdad es que afuera, la noche estaba rara. Brisa de lluvia, hojas arrastrándose por la calle, ese aire pesado como de tormenta. Incluso vi a la distancia una centella entre nubes muy oscuras, y por un segundo me arrepentí de estar saliendo de mi casa. La calle además parecía apagada. No se oía nada, salvo el viento. No sé, supongo que tampoco estaba acostumbrada a salir tan tarde, pero sí tuve un presentimiento raro que me hizo querer devolverme, aunque mi lado lógico terminó ganando y entré a mi auto. Encendí el coche y al cabo de un minuto salí en dirección a la casa de mi amiga. Ella vivía a unos 15 o 20 minutos en auto, cruzando una avenida larga prácticamente en línea recta. Aquí es cuando todo empezó a ponerse raro, y es que a los pocos minutos de haber empezado mi viaje, sentí que mi auto estaba pesado. Tengo un Chevrolet Corsa pequeño, de 2 puertas, así que no es normal que girar me resulte complicado. La última vez que sentí algo así fue cuando 5 de mis amigas se montaron en el auto para ir juntas a un viaje a la playa. Era como si llevara algo en el maletero, o como si la transmisión estuviera fallando. Estaba fatigada, así que seguro por eso el auto me resultaba pesado. Subí el volumen de la radio para espabilarme y seguí mi camino. La música funcionó para hacerme espabilar, al menos por un minuto. Luego empezó lo otro, algo que sí logró hacerme reaccionar. Una respiración sorda detrás de mí, pausada, como de alguien dormido en el asiento trasero. Me congelé y tragué saliva, rogándole a Dios que no hubiese nadie detrás de mí, aterrada ante la idea de que un sujeto extraño se hubiese metido en mi auto de noche y que ahora estuviera a punto de atacarme. Miré el bloqueo de las puertas. Todos los seguros estaban puestos, así que no entendí cómo alguien podría haberse metido en mi carro. Seguí derecho durante un par de minutos, fingiendo que no había oído nada, y revisé mentalmente la secuencia de las últimas horas. Llegué a mi casa, cerré el auto y me quedé dormida. Luego desperté. Regresé al carro a buscar el teléfono y volví a entrar en la casa. Pude dejar la puerta sin seguro. El corazón me golpeaba en la garganta, casi llorando porque no sabía bien qué hacer. Con miedo levanté apenas la vista al retrovisor, consciente de que si mi atacante se daba cuenta de que lo había visto, podía originar un ataque. Ahí, sentado en el asiento de en medio, devolviéndome la mirada, estaba mi abuelo Omar, el de los miles de consejos, el mismo que le gustaba comer sopa los domingos, y al que yo le regalaba gorras y sombreros para que no le diera el sol. Mi abuelo estaba sentado detrás, ligeramente recargado hacia su lado. Tenía la misma camisa de cuadros con la que lo despedimos, y la mirada suave con la que me hablaba cuando era niña. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero solo levantó la mano, despacio, y negó con la cabeza una vez. Yo escuché su voz sin que él la pronunciara. La frase que siempre me repetía resonó en mi cabeza con fuerza. «Mija, ya estás acostada. Ya no salga». Frené en seco del susto. Las llantas chillaron sobre la recta vacía de la avenida y me quedé con ambas manos clavadas al volante, temblando con los ojos en el espejo. Parpadeé y no había nadie. El peso del carro desapareció. Y aunque por instante juraría que sentí el olor de la colonia que él siempre usaba, esta también desapareció. Me orillé donde pude, y entre el miedo y la impresión de haber vuelto a ver a mi abuelo durante unos segundos me puse a llorar. Esta historia de hecho me hace llorar todavía cuando la recuerdo, aunque no por miedo sino por cosas buenas, por saber que mi abuelo me sigue cuidando. Apagué las intermitentes y me quedé unos 5 minutos ahí estacionada, mirando la línea blanca de la carretera. Entendí el mensaje exacto de mi abuelo. Tomé aire y di media vuelta hacia mi casa. Eso sí, regresé despacio como si llevara algo muy frágil en el asiento del pasajero.
En el primer semáforo le marqué a mi amiga desde el teléfono viejo. Perdona, mejor mañana en la mañana, ¿sí? Claro, respondió. Te noto rara. ¿Pasó algo? Le mentí en ese momento, aunque pocas semanas le conté lo que me pasó. Y descubrí que ella era más creyente de fantasmas y aparecidos de lo que jamás podría haber adivinado, viniendo de alguien tan lógica como ella. Sin embargo, en ese momento no sabía explicarme ni a mí misma qué había pasado, así que le dije que todo bien. Ella fue muy amable e incluso me aseguró que si lo necesitaba para el trabajo, me lo podía acercar a la oficina mañana. Llegué a mi casa sana y salva. Guardé el coche, entré a mi casa, cerré con doble llave y me senté en la orilla de la cama pensando lo que vi. La brisa siguió empujando las hojas afuera. Un relámpago iluminó la ventana y una tormenta se desató. En ese momento me cayó la verdad en la cabeza. Y es que antes de llegar a casa de mi amiga hubiese empezado a llover. Y aunque hubiese llegado bien a su casa, luego tendría que volver conduciendo por calles mojadas. Algo poco recomendable a decir verdad. A la mañana siguiente fue un día soleado. Mi amiga me acercó el teléfono, demostrándome que mi urgencia la noche anterior estaba injustificada. Y me lo entregó riéndose de mis ansias, preguntándome si acaso tenía códigos nucleares ahí guardados. Desde entonces, cuando ya me acosté, me quedo en mi casa tranquila. No hay prácticamente nada, salvo emergencias muy graves, que puedan hacerme salir de la casa una vez que ya estoy dormida. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Ramiro y tengo 19 años. Soy del norte de México, específicamente de Hermosillo. Y hace más o menos un año hice la mayor estupidez de mi vida. Aunque no creo que la última, no voy a mentirles. Por ese entonces estaba empezando a salir con mi actual novia, una chica un par de años mayor que yo, a la que llamaré Liliana. Nos conocimos en una fiesta e hicimos clic de inmediato. Salimos durante un par de semanas y una noche sucedió todo esto que estoy por contarles. A eso de la 1 de la mañana. Me marcó para vernos, ya que su casa estaba sola. Al parecer sus padres le dijeron que se quedarían en una fiesta con unos amigos y que llegarían a la mañana siguiente. Yo ya estaba bien arropado, medio dormido, pero a esa edad las hormonas mandan y sentí que por nada del mundo debía desaprovechar la oportunidad de verme con ella. Por ese entonces no tenía auto, pero dado que su casa quedaba a media hora caminando a paso rápido, me dije a mí mismo que valía la pena. Le marqué de vuelta diciéndole que iba en camino. Abrí la ventana para escaparme de mi casa, ya que por supuesto mis padres jamás me hubiesen dejado irme así como así, y me fui a casa de Liliana, sin pensar que algo malo me podía pasar. El camino de ida fue lo más normal que puede ser una caminata a esas horas. Postes de luz que se encienden y se apagan. Calles oscuras por las que no pasaría solo ni porque me apuntaran con un arma. Perros callejeros que te ladran desde los portones. Y muchas sombras que parecen personas y resultan ser botes de basura. Llegué sin problema, aunque muy nervioso. Toqué la puerta y Liliana me abrió. Platicamos, nos reímos un rato, nos besamos. Y de pronto se arrepintió. Nada de eso todavía. Se puso seria. Dijo que mejor otra noche, que no estaba preparada aún, pero que podía quedarme a dormir si quería. Yo le dije que no se preocupara, aunque sí sentí algo de decepción por la media hora en la oscuridad, caminando arriesgándome, y nos quedamos a platicar un rato. Pero al cabo de una hora le dije que lo mejor era que me fuera a mi casa, en dado caso que sus padres llegaran antes de lo previsto y me metiera en un problema serio. Así que agarré mis cosas y salí de regreso a mi casa. Venía cansado y algo molesto, la verdad, pero fue al bajar por la acera, todavía en su cuadra, cuando sentí algo raro, como si me temblaran los pasos. Levanté la mirada y ahí vi algo de reojo y me giré. Del otro lado de la calle, entre la vegetación de un terreno baldío, estaba una mujer. Vestido blanco, cabello negro hasta el pecho.
quieta como un poste. La luz de la calle le caía de frente, y gracias a eso pude ver que sus ojos se veían bastante raros, como de un blanco completo, sin pupila. Por supuesto que me hice el valiente, y más con la rabia que cargaba encima. De inmediato pensé que solo era una indigente, y le devolví la mirada. La mujer estaba ahí, como una estatua, sin moverse ni reaccionar. ¿Le pasa algo?, pregunté, fuerte, con una voz autoritaria para que supiera que no estaba intimidado o asustado. Pero no contestó. No se movió. Al final me empecé a sentir nervioso, y decidí ignorarla. Seguí caminando, clavando la vista al frente, pero con mis oídos atentos por si se me acercaba corriendo o algo así. Sin embargo, no pasó nada de lo que yo esperaba. En lugar de pasos, detrás de mí el aire cambió. Una brisa fría me rozó la nuca y las orejas, haciendo que se me erizaran los vellos. Entonces escuché susurros leves, pero con palabras que no entendía, y sentí que tenía a alguien pegado detrás de mí. Pensé que me querían robar y que seguro esa mujer no estaba sola, así que apuré el paso, y no quise voltear. Aguanté 3 esquinas con esos susurros pisándome los talones, y a la cuarta miré de reojo. Ahí estaba otra vez esa mujer, ahora asomada detrás de un poste, sin moverse. Yo avanzaba, y cuando me daba la vuelta me daba cuenta de que ella también, pero siempre escondida en lugares obvios, como si se escondiera pero quisiera que yo la viera, con la cabeza asomada para mirarme. Detrás de una valla, un contenedor de basura, la caja de una camioneta estacionada, escondida a simple vista. El corazón empezó a latirme rápido, porque empecé a sentir que aquello no era un simple asalto. Saqué el teléfono para distraerme, poner música, qué sé yo. Incluso pensé en llamar a Liliana con mis manos temblorosas, y justo sonó. Liliana me estaba haciendo una llamada. Ni bien contesté, la escuché decirme: «Perdón», dijo sin rodeos. «No tendría que haberte dicho que vinieras así. Si quieres, regresa». Yo iba a decirle que no, que ya iba camino a mi casa con la respiración agitada, cuando se quedó en silencio de golpe y cambió el tono de su voz. Liliana sonaba molesta, y dijo algo en su habitación que yo no entendí antes de preguntarme: «¿Con quién vas, Ramiro?». «¿Cómo que con quién?», me salió más alto. «Voy solo». «No mientas. Se oye una mujer hablándote». Se me pusieron frías las manos y la cara, como si de pronto se me fuera la sangre de todo el cuerpo. Una sensación tan horrible de miedo e impotencia sentí en ese momento cuando mi novia me dijo eso. Miré alrededor, a la derecha y la izquierda. No había ni un alma en esa calle salvo yo, ni un perro ladraba. Es que no se escuchaba ni un televisor encendido que hiciera ruido desde alguna de las casas. Apenas si se escuchaban mis pasos y la brisa entre mi respiración entrecortada. Yo me enojé por los nervios, no creyendo que ella, que me había puesto en esa situación tan fea, me estuviera reclamando que encima yo andaba con otra. «Yo no ando con nadie, Liliana». «Entonces, ¿quién te está hablando? Porque se oye claro que es contigo», replicó ella molesta, terminando de hacerme molestar. «Te marco por video para que veas». Aceptó la videollamada, y la pantalla de mi teléfono tardó un segundo en ajustarse. Primero se me vio la frente, luego la calle detrás. Liliana alcanzó a mirar por encima de mi hombro, y puso una mueca de rabia que solo le duró un instante, antes de soltar un grito ahogado y un chillido agudo antes de colgar. Me gustaría decir que no sé qué le pasó, y que terminé de llegar a mi casa tranquilo, pero no. Ese instante bastó para que yo mismo la viera, gracias a la cámara frontal de mi teléfono. La mujer pálida con el vestido blanco, el cabello pegado al cuello, parada justo detrás de mí, mirándome con sus ojos blancos. Me di la vuelta de inmediato lanzando un golpe. Ya no me importaba nada, solo quería hacer que se fuera. La calle estaba vacía salvo por un coche viejo estacionado en la otra cuadra.
Y entonces, al fondo, la vi de nuevo. Medio cuerpo asomado desde detrás de ese auto, como una niña jugando a las escondidas. Solo que yo no estaba jugando con ella. Se me congelaron las piernas y me le quedé mirando 1 o 2 minutos. No sé que no fue mucho tiempo, pero sí el suficiente para que yo sintiera que estaba haciéndose eterna esa situación. Ella no se movía. Es que ni parecía respirar, pues solo se quedaba quieta viéndome. Yo di un paso atrás y justo ahí, ella se movió levemente, ocultándose por completo detrás del auto. En ese momento todo mi sistema de autodefensa se encendió. Toda mi alma sintió que era hora de correr o morir. Y vaya que me eché a correr. Crucé una avenida sin pensar si venía carros o no. Me colé por una privada para cortar camino. Salté una valla nada más para no tener que llegar a la mitad de la calle. Y también con la esperanza de que esa cosa no cruzara obstáculos. Y no paré hasta ver mi ventana. No paré hasta que sentí que estaba dentro de mi casa. Porque aunque no la veía, podía sentirla en la nuca, susurrando y exhalando su aliento detrás de mis orejas. Era horrible. Entré de un brinco a mi habitación, indiferente de si hacía ruido, si despertaba a mis padres o qué. El regaño por salirme tan tarde me daba exactamente lo mismo. Cerré con seguro. Cubrí la ventana con la cortina y me quedé pegado a la pared, escuchando si algo raspaba la lámina del techo o tocaba el vidrio de mi ventana. No pasó más nada. Solo oí mi respiración y a lo lejos un perro ladrando a la nada. Apagué el teléfono ignorando los mensajes de Liliana, que me preguntaba constantemente si llegué bien, y me metí a la cama como si nada, como si nunca hubiese salido en primer lugar, con la diferencia de que ahora sí, esa noche no logré dormir, por estar alerta esperando que en cualquier momento esa cosa se manifestara fuera o dentro de mi habitación. Pero gracias a Dios no pasó. Las preguntas quedarán en el aire, ya que por supuesto no sé qué era esa cosa que me persiguió desde casa de mi novia hasta mi casa. Estoy seguro de que no era una persona, porque nadie se mueve así de rápido, ni aguanta esa mirada sin parpadear. Al cabo de algunas horas me relajé y le escribí a Liliana que todo estaba bien y que ya no estaba molesto con ella. Hablamos seriamente de lo que habíamos visto y sin duda llegué a la conclusión de que no había sido un sueño ni una alucinación de los dos. Puedo cerrar los ojos, 1 año después, y cada momento de aquella persecución pasa por mi cabeza como si fuera una película. Recuerdo casi todo con exactitud, e incluso puedo recordar un sabor metálico que me quedó en la boca, ya que de la tensión me mordí la boca y sangré un poco esa noche, y todo por una criatura desconocida, un ser que no sé qué quería. ¿Acaso pretendía que yo me acercara? No lo sé. Durante meses no salí de noche. Si el grupo insistía, inventaba pretextos, e incluso cambié la ruta de la universidad para no pasar por las mismas calles, y ya no me reunía con Liliana en su casa. Poco a poco me recuperé y volví a salir de noche, pero nunca jamás, después de la medianoche. Esa experiencia me dejó bastante nervioso. Todavía tengo miedo de que algo golpee mi ventana, o de voltear por la calle y descubrir a esa silueta pálida, mirándome desde detrás de un poste.